Compañeros, un saludo para todos y un placer teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. Seguramente los dos discos más laureados de Led Zeppelin sean el Led Zeppelin 2 y el Led Zeppelin 4, por las canciones tan importantes que en ellos aparecen. Sin embargo, podríamos decir que seguramente su disco más creativo, es decir, donde alcanzaron ese cenit en cuanto a creatividad en canciones, esté en Physical Graffiti. Y es que en este disco doble de 15 canciones lograron aunar nuevas composiciones, en este caso 8 temas, con otros 7 descartes de otras grabaciones y de otros discos que al final pues no entraron en estos. En este disco encontramos estilos tan distintos y que suenan tan bien juntos como el rock, el folk, el blues, la música progresiva o por supuesto esos sonidos más exóticos de temas como Kashmir o In the Light. En este vídeo, y dada la excelsa labor creativa de su guitarrista y productor Jimmy Page, vamos a aprender a tocar en guitarra cada uno de los riffs que aparecen en el disco. Habrá tiempo también para otras anécdotas, por ejemplo ese paso por tribunales nuevamente con una acusación de plagio por uno de los temas, o también por qué Jimmy Page utilizó hasta 14 guitarras distintas en el tema 10 Years Gone, y sobre todo, quizá la más curiosa, cómo compusieron esa mítica Kashmir, que es una zona en la India alta y montañosa, y fue compuesta en realidad desde Marruecos, esa zona tan árida y seca. Vamos a verlo. Como comentábamos, el disco está compuesto por 15 temas de estilos muy diferentes. Se nota evidentemente que están compuestos en diferentes épocas, ya que tenían 7, digamos, guardadas de otras grabaciones. Un tema como Houses of the Holy es evidente que iba destinado al disco anterior, pero no pudo ser, y otros temas que compusieron para la ocasión. Quizá, seguramente el más llamativo, el que todo el mundo recuerda, es Kashmir. Como el propio Robert Plant recuerda, cuando empezó a componer un tema como Kashmir se encontraba de vacaciones por el desierto del Sáhara, una zona que, recordemos, en aquel entonces estaba en conflicto entre España y Marruecos. Parece ser que escogió ese título ya que quería buscar algo muy exótico, y curiosamente a la pregunta de los periodistas de si alguno de los dos, Jimmy Page o Robert Plant, habían estado en Cachemira, en esa zona, digamos, alta y húmeda de la India, pues los dos dijeron que no habían estado allí, pero que ese paisaje, aunque fuera muy distinto por la aridez de Marruecos, pues les podía recordar también a, digamos, ese rollo del desierto. Para la posteridad quedaría este mítico tema, con ese aire tan oriental, que parece ser empezó con un ritmo de Bonham, en este caso en 4x4, y que Jimmy Page siguió, en este caso, con 3x4, dándole ese rollo tan místico que tiene la canción, ¿no? Gracias a esa melodía añadida y, por supuesto, a esa orquestación que ya había utilizado Led Zeppelin en canciones como The Rain Song. Lo curioso del tema es que la idea de Led Zeppelin era volver con este disco más a las raíces, más un rollo más directo y más rock and roll, algo que consiguieron en algunas canciones, pero que en otras prácticamente se les fue la mano, como por ejemplo en este Kashmir, o en canciones como 10 Years Gone, donde Jimmy Page reconoce haber utilizado hasta 14 guitarras diferentes, ¿no? Lo que nos da un poco la sensación, nos da la idea de esa capacidad ya que tenía en un estudio, de moverse evidentemente como músico de sesión primero y como productor de esos primeros discos de Led Zeppelin. A lo mejor no es la canción más conocida del disco, pero el tema Boogie with Stu ha dado mucho que hablar. La verdad es que parece ser que Robert Plant se apoyó bastante para componer esta canción en un viejo tema de Ritchie Valens, ya sabes, el que popularizó la bamba, y querían darle al menos el 50% de los royalties de lo que obtuvieran a su viuda, que parece ser no solía cobrar derechos de autor por todo el trabajo que había hecho este cantante. Lo cierto es que cuando llegó al abogado de la viuda esta propuesta de darle el 50%, quisieron ir aún más lejos y demandaron a Led Zeppelin, que ya llevaba bastantes demandas por este estilo con canciones antiguas en discos anteriores, quisieron demandarlo y apropiarse de todos los derechos de la canción, a lo que Led Zeppelin evidentemente tuvieron que rechazar esa contraoferta o contrapropuesta y no llegó a nada, ¿no? Quisieron llevarles a juicio, pero parece ser que no prosperó. Antes de coger la guitarra y aprender a tocar todos los riffs que aparecen en este disco, recordar que en el álbum también viene un tema como In My Time of Dying, un tema que ya había de alguna manera metido Bob Dylan en alguno de sus discos, evidentemente un tema modificado ampliamente y que se convierte prácticamente en un blues progresivo, un tema súper largo, incluso excede la duración de una canción como Stairway to Heaven, así que encontramos lo que podría llamarse una canción progresiva con todas esas partes de alguna manera entrecruzándose y bastante compleja de tocar por la banda. Pues nada amigos, me despido de vosotros aquí, animándoos a que cogéis la guitarra y aprendamos a tocar nota por nota esos fantásticos riffs que aparecen en este Physical Graffiti. Nada, animaros a que os suscribáis, a que activéis vuestras notificaciones para que os lleguen todos nuestros nuevos vídeos y por supuesto, dale like a este para compartirlo. ¡Nos vemos! El disco empieza con el tema Custard Pie, con un riff que nos recuerda mucho a una línea característica de rock and roll, ya que encontramos en el tono de la esos movimientos característicos de este tipo de líneas, ¿no? En este caso tocado desde utilizando quinta, sexta y séptima menor,
¿no? Pasando por las cuerdas, abajo arriba, y combinando ese La5 con una nota Sol, 3 de sexta cuerda, a un riff que se va a repetir a lo largo de las estrofas yendo a diferentes partes, ¿no? Después vamos a encontrar un power chord de Re que de manera cromática se va a ir moviendo hacia atrás y pasando por el que sería el quinto grado de un rock and roll. El acorde de Mi con algunos cambios, prácticamente tendrías ya todo el tema, ¿no? Con este riff muy sencillo, pero que gracias a ese, digamos, a la manera en que seca los acordes, le va dando también ese groove característico de Zeppelin. El segundo riff del disco está en The Rover, un tema en el que vamos a encontrar el sonido de la escala dórica, pero también de la escala mixolydia en este riff. Donde van a tener mucho que ver los bendings, ¿no? En este caso, esos bendings de medio tono que vamos a ir haciendo. Estamos en el tono de Mi y empezamos precisamente en esa sexta cuerda, jugando con la tercera menor de la tonalidad. En este caso, yéndonos hacia la nota Si bemol, que a través otra vez de un bending nos lleva a la nota Si, la quinta de la tonalidad. Volvemos a jugar con ese Fa sostenido que hacíamos bending antes. Y ahora vamos a encontrar también otro bending para llegar a la séptima menor de la tonalidad, ¿no? La nota Re. Ese pequeño bending. Para acabar con otro bending en la nota Sol, que nos mueve de la tercera menor a la tercera mayor. Por eso decía ese sonido entre lo mayor y lo menor, el dórico y el mixolidio. Seguramente te será más fácil hacer esos bendings hacia abajo al estar tocados en las cuerdas graves. Para el tercer corte del disco, In My Time of Dying, vamos a ver cómo Jimmy Page afina en la afinación alternativa de Sol abierto. Yo lo voy a tocar en estándar, va a ser muy fácil que lo podamos más o menos seguir. Y está tocado con slide, vamos a ver el primer riff. Que vamos a poder tocar fácilmente con cuartas en cuarta y tercera cuerda, con todos esos intervalos de cuarta en donde podemos ir deslizando y, como ya digo, está tocado originalmente con slide, pero es muy fácil que puedas tocarlo simplemente con esos intervalos de cuarta, ¿no? Algo que vamos a ver luego en las diferentes líneas de la canción, ¿no? Date cuenta que en la afinación abierta en Sol nuestra quinta cuerda estaría al aire como una nota Sol, así que podríamos hacerlo como nota pedal para tocar todas estas líneas que podemos seguir también en esa cuarta o tercera cuerda, ¿no? En el siguiente corte del disco, Houses of the Holy, encontramos otra vez un riff muy sencillo en el tono de la A. Lo que estamos haciendo ahí es, después de ese power chord de la A, antes de ese power chord de la A, utilizar la tercera menor y tercera mayor de la tonalidad que nos lleve a ese power chord. Muy importante ver que la respuesta de este acorde va a contener otra vez ese, en este caso un La mayor con una sexta añadida en la nota Fa sostenido en el 2 de primera cuerda. A esa respuesta que le da un sonido diferente, ¿no? Para tocar el clásico Kashmir deberíamos afinar nuestra guitarra también en una afinación alternativa, aunque vamos a ver cómo podríamos hacer en estándar. Lo que vamos a ir escuchando es como la quinta de la tonalidad, en este caso de Re, va a ir ascendiendo, vamos a encontrar esa quinta, la vamos a ir subiendo cromáticamente hasta llegar prácticamente de nuevo a un Re de esa manera cromática. Una buena manera de poder tocarlo sin tener que reafinar nuestra guitarra es, por ejemplo, manteniendo la cuarta cuerda al aire y una nota Re en el 5 de la quinta cuerda. De esa manera podríamos escuchar esas dos notas Re e ir moviendo, por ejemplo, en principio nuestro índice para ir aumentando esa quinta aumentada, sexta mayor. Ese sonido que tiene la canción, ¿no? Curiosa, evidentemente, por esa métrica donde vamos escuchando en 3x4 la guitarra. Vamos ascendiendo y de esa manera
vamos llegando a esa, en este caso séptima menor, que nos devuelve a escuchar ahí dos notas re y el principio de re. Un riff desde luego hipnótico que podría estirarte horas. Uno de los riffs y de las canciones más complejas del álbum está en In the Light, ¿no? Con esta línea dentro de la tonalidad, en este caso de la menor. Vamos a ver como dato curioso que va a ir prácticamente moviendo de manera cromática, descendiendo desde la séptima de la tonalidad hasta llegar a ese sonido de la quinta, la nota mi. De esta manera vamos a encontrar esas dos notas la para empezar, pero a partir de ahí nos movemos como digo, atravesando ese tramo que va a intercalar una vez con una nota la y otra vez con una nota re en el 7 de la tercera cuerda. Acabando en la séptima de la tonalidad, la nota sol, ¿no? Un riff que puede ser complejo de aprender por ese movimiento y a las notas a las que cada vez lleva, que son distintas cada vez. Y que es posible que puedas aprender también con otras digitaciones diferentes. Uno de los riffs con más groove del disco está en The Wanton Song, con esa intro en la que Jimmy Page va tocando esas octavas al unísono con John Paul Jones, donde vemos algunos arreglos, ¿no? Después de esas octavas que repetimos por dos veces en la nota sol. Nos puede recordar un poco a ese My Sharona, esa intro. Y encontramos algunos arreglos, como decía, uno de ellos pertenecientes, por ejemplo, un Fa 7, Fa sostenido 7, que nos lleva de vuelta a esas octavas. Ese sonido, ¿no? En la parte final del riff vamos a ver cómo utiliza la escala de blues en este tono de sol, utilizando ese sonido desde la nota do para utilizar otra vez ahí octavas, ahora de manera descendente, otra vez pasando por esas tres notas de la escala de blues, como digo, ahora con octavas descendentes, y que lleva un acorde de si bemol, ¿no? Lo hacemos de atrás. En el último corte del disco, Sick Again, encontramos algunos riffs interesantes, por ejemplo el que hace las estrofas, seguido de ese ritmo de rock and roll. Encontramos, estamos en el tono de mi mayor, pero escuchamos ahí como entre ese sol, el sol 5, fa sostenido y mi 5 para acabar con los acordes de do, re, mi, ¿no? En ese caso encontramos un intercambio modal, estamos en ese tono mayor que nos proporciona esa línea de rock and roll, pero vamos a encontrar ahí acordes de la tonalidad menor ahora de mi, como ese sol, por ejemplo ese do,